Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Ramón Luis Valcárcel, presidente del Comité de las Regiones y quien hasta hace muy poco fue presidente de la Comunidad Murciana. Le va a presentar, muchas gracias, ministro, don Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad. Querido ministro, la tribuna es suya. Buenos días. Tengo el placer de presentar ante todos ustedes a Ramón Luis Valcárcel, amigo, presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea y candidato al Parlamento Europeo. Me congratula especialmente esta presentación porque si hay alguien que conoce de primera mano la importancia de Europa y de sus instituciones es el presidente Valcárcel. Es uno de los políticos españoles que más claramente ha entendido la importancia de las decisiones que se toman en Bruselas y su implicación para la vida cotidiana de las personas. Así lo ha demostrado como presidente de la región de Murcia durante prácticamente 2 décadas, convirtiendo esta comunidad en una región claramente europea e imbricada en todos los flujos comerciales, turísticos, financieros con Europa. Lleva más de 20 años ocupando diversos puestos dentro de las instituciones europeas. Esta trayectoria le ha permitido tener un papel destacado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, formó parte de la delegación encargada de elaborar el Tratado Constitucional para la Unión Europea en el año 2003. Desde el año 2012 preside el Comité de las Regiones. Como saben, se trata de un órgano vital dentro de la Unión que aglutina a las regiones y municipios de los 28 Estados miembros de la Unión. Es un organismo clave, ya que el 70% de la legislación comunitaria tiene un impacto directo en la legislación local y regional y, por tanto, en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Desde el Comité de las Regiones ha tenido la oportunidad de participar en algunos de los debates más trascendentes de los últimos años para los ciudadanos europeos. Ha defendido los intereses de las comunidades españolas en la construcción del corredor mediterráneo o en la política agraria común. Estamos, por lo tanto, ante un buen candidato y ante un firme defensor de Europa y de los intereses españoles en Europa. Como él mismo ha dicho en más de una ocasión, para el PP, el Parlamento Europeo es algo vivo, con trascendencia, con candidatos absolutamente comprometidos desde el proyecto europeo con sus conciudadanos. No puedo estar más de acuerdo. Sin duda, Europa es un gran proyecto, el proyecto político más importante del siglo XX, que ha permitido al continente el periodo de paz más largo que jamás haya vivido. Un proyecto que no está terminado, que debemos seguir construyendo entre todos, porque si algo nos ha enseñado esta crisis es que ante la adversidad no cabe otra respuesta que más Europa. El proyecto europeo quizá no siempre avanza al ritmo esperado, pero avanza y es irreversible. El mejor ejemplo lo tenemos en la Unión Bancaria. La Unión Bancaria es sin duda un gran acuerdo político que ha puesto en manifiesto la determinación de los países europeos para continuar afianzando la construcción europea. Un gran logro con efectos reales muy importantes para los ciudadanos. La unión bancaria evitará que el contribuyente pague futuros rescates, garantizará la salud de las entidades financieras y, sobre todo, impedirá las malas prácticas que han estado detrás de una crisis como esta. Europa y sus instituciones son, por tanto, el camino común y una parte importante de la solución a nuestros problemas. Pero también es un camino en el que debemos tomar parte activa. En Bruselas, como saben ustedes, se decide hoy un 80% de la legislación que afecta a la vida diaria de nuestros ciudadanos, desde la jornada laboral hasta la reducción del coste del roaming de nuestro teléfono. Por eso, España debe recuperar el puesto que le corresponde. En este sentido, creo sinceramente que hemos avanzado mucho. Durante estos más de 2 años como ministro del Ecofin, he podido ver cómo España ha pasado de ser un país que generaba desconfianza a ser un país creíble y en estos momentos respetado. Hoy los indicadores muestran que estamos en un momento económico totalmente distinto.
Hoy los inversores y socios europeos vuelven a confiar en España, porque gracias a las reformas puestas en marcha por el Gobierno y al esfuerzo de todos los españoles, hemos dado la vuelta a nuestra situación económica. Nuestra tarjeta de presentación es hoy totalmente distinta a la de hace 2 años. Hoy se nos vuelve a percibir como lo que somos, la cuarta economía de la zona euro y un país que tiene mucho que decir en Europa. Por eso, estas elecciones son fundamentales. Debemos seguir mejorando el funcionamiento de las instituciones europeas y, al mismo tiempo, trabajar para que los ciudadanos sientan que forman parte de este proyecto. Nuestro futuro depende de que logremos reforzar este sentimiento de cohesión y de que establezcamos instituciones fuertes y representativas que sirvan a los intereses de los ciudadanos. Para conseguirlo, necesitamos a los mejores y, sin duda, Ramón Luis Valcárcel lo es. Concluyo ya para no quitarle más tiempo al verdadero protagonista de hoy. Desde aquí, querido Ramón Luis, te deseo la mayor de las suertes. Muchas gracias. Muy buenos días, señor ministro de Economía y Competitividad, querido Luis, señor presidente del Foro Nueva Economía, autoridades, señoras, señores, amigas y amigos. Mis primeras palabras hoy han de ser para expresar un doble agradecimiento. De un lado, al Foro Nueva Economía, que me ofrece, una vez más, la posibilidad de compartir con todos ustedes ideas y reflexiones, que me permite no solo hablar, sino escuchar y tomar buena nota de este pulso permanente a la actualidad española que realizan con tanto acierto. Agradecimiento también, y de forma muy especial, a Luis de Guindos por sus amables palabras de presentación, por acompañarnos hoy y por su extraordinaria labor en unos momentos en que era preciso conjugar capacidad y valentía, y sobre todo llevar a la práctica un compromiso con España y con los españoles, en un tiempo en que era preciso afrontar medidas tan difíciles como necesarias. Porque, fíjense, han pasado poco más de 2 años desde que el Gobierno de Mariano Rajoy asumió la responsabilidad de conducir con firmeza a España hacia la recuperación. En política, muchas veces podemos caer en la tentación de ver tan solo ante nosotros los problemas que aún nos quedan por resolver. Es nuestra prioridad, nuestro compromiso, es nuestra obligación, sin duda alguna, y lo que ha de ocupar todo nuestro tiempo. Pero a veces no sería malo que pusiéramos también sobre la mesa los muchos expedientes resueltos, aquellos problemas que un día fueron y que ya duermen almacenados en los archivos. Porque el camino que hemos recorrido no ha sido fácil, sin duda alguna. Y, sin embargo, hemos logrado ir cubriendo paso a paso los objetivos que nos marcamos. España fue un problema para la Unión Europea, no solo porque no tuviéramos credibilidad, ni porque las instituciones comunitarias no confiaran en el anterior Gobierno, que bien se labró esa pésima fama día a día. España era un problema porque la consideración que había era que nuestra situación era tan mala que no seríamos capaces de resolverla por nosotros mismos, porque había una absoluta convicción en que deberían venir de fuera a decidir por los españoles, a sacarnos del pozo. Pues bien, como saben todos ustedes, como el propio ministro de Economía ha podido constatar en cada una de sus reuniones en el ámbito de la Unión, hoy esa percepción ha cambiado totalmente. Los españoles, con un Gobierno del Partido Popular al frente, hemos vuelto a ganarnos otra vez la confianza de nuestros vecinos. Hemos demostrado que podemos afrontar la recuperación y que estamos recorriendo el camino que a ella nos conduce. Tenemos credibilidad para tener voz. Hemos ganado una confianza que hoy nos permite plantear propuestas y decisiones y ser también miembros activos de esa Europa de los 28 que no puede avanzar a varias velocidades. Señoras y señores, se ha dicho en más de una ocasión, y hoy lo reitero, que cada día son más
las decisiones que se adoptan en la Unión Europea y que afectan a la vida de las personas, a la realidad cotidiana de 500 millones de europeos. La Unión Europea no es tan solo un conjunto de instituciones, no es una estructura supranacional con una finalidad burocrática, no es tampoco un escenario en el que se deciden obligaciones o sacrificios para los Estados que la integran. Europa es un instrumento eficaz, es un medio que nos permite alcanzar objetivos concretos, tangibles y evaluables. Es un escenario en el que se resuelven los problemas diarios de las personas, una unión cercana entonces a sus ciudadanos. Esa es, estoy convencido, la principal tarea que hoy tenemos ante nosotros, la de transmitir a los españoles que lo que se decide en Bruselas o en Estrasburgo son cuestiones básicas del día a día, que allí se regulan las ayudas al campo y las normas que han de regir su desarrollo, las relaciones y tratados con terceros países que afectan a nuestro comercio exterior, un comercio exterior que es parte fundamental y básica en la recuperación, que los fondos que se administran conjuntamente en la Unión son los que permiten abrir infraestructuras sociales, los que posibilitan que afrontemos con éxito nuevos retos en las comunicaciones, como lo han de ser muy pronto los corredores que vertebrarán con un mapa de comunicaciones absolutamente diferente a Europa. En los próximos años serán aún más las cuestiones que los europeos resolveremos juntos, decisiones en las que los españoles no hemos de ser espectadores ni destinatarios de las mismas, sino partícipes en su elaboración. Pues bien, todo eso hemos de saber transmitirlo a los españoles. Debemos ser capaces de hacerles ver que es mucho lo que hay que decidir y que sería un error despojar estas elecciones al Parlamento Europeo de su verdadero sentido y enfocarlas como un nuevo capítulo de los episodios nacionales. Jugar a la confrontación política entre partidos sería un error, por más que, y no me cabe duda de ello, de hacerlo así, solo cabría obtener un beneficio electoral para el Partido Popular, que es, a fin de cuentas, el que ha conseguido llevar a España a la recuperación económica tras la absoluta quiebra a la que nos condujeron las políticas socialistas. Tenemos la obligación de mostrar de manera clara la importancia que tienen las decisiones europeas en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos y en la actividad de nuestros agentes económicos y también de nuestras empresas. Pero además, hay que esforzarse por explicar, en particular a los 413 millones de electores, qué soluciones estamos aportando a los problemas que deben afrontar cada día. Los españoles daremos el 25 de mayo un veredicto sobre cómo queremos gestionar la salida de la crisis en el conjunto de Europa. Una coyuntura en la que la Unión necesita valentía para consolidar los signos de recuperación económica. Las políticas activas de empleo y de la reforma laboral que se han puesto en marcha en España no han sido fáciles, pero sus resultados son hoy indicio de que estamos en el camino correcto. Y la creación de empleo no es solo prioritaria para España, sino que es también una especial preocupación para Europa, cuyo apoyo precisamos para mejorar aún más unos resultados en los últimos meses, que en los últimos meses invitan ciertamente a una prudente esperanza. Soy consciente, no lo voy a negar, de que contamos con una gran dificultad, pues la crisis económica y financiera ha dado un durísimo golpe a la percepción que se tiene del proceso de construcción europea. La desconfianza que se había generado hacia España y las medidas de contención que Europa exigía y que finalmente han hecho posible abandonar la crisis, no se han percibido quizá de forma positiva. Y ese rigor no es solo el que hoy nos permite hablar de recuperación o de creación de empleo, sino el que ha hecho que todo eso fuera posible salvaguardando las medidas sociales, la educación o la sanidad. Sin embargo, asistimos con preocupación a cómo se generaliza un sentimiento de escepticismo y desconfianza. Una sensación de falta de transparencia de las decisiones tomadas por las instituciones europeas, que hace que, paradójicamente, los únicos que parecen ganar espacio en Europa son precisamente aquellos que no creen en ella. La irresponsabilidad absoluta de la izquierda
para seguir auspiciando las mismas políticas que nos llevaron a ahondar en la crisis, les lleva también a mostrar el proyecto europeo en contra de los intereses de los Estados miembros y de sus ciudadanos. Y nuestra obligación no ha de ser otra que evitar que esta tendencia tenga la suficiente repercusión como para marcar las agendas e influir en las políticas nacionales. A los euroescépticos hay que convencerles de que Europa no juega en nuestra contra, que no juega en contra de los ciudadanos. Nunca ha sido así, nunca será así. Hombre, cosa distinta es observar las contradicciones más evidentes entre lo que aquí dice la izquierda y lo que, con mayor responsabilidad, sin duda alguna, tiene que hacer si verdaderamente quiere propiciar la recuperación, como está sucediendo, por ejemplo, en Francia. Ahora parecen haber descubierto Europa. Eso sí, solo falta que sepamos qué Europa han descubierto, cuál es su proyecto, en qué Europa creen. Ante eso, no creo en otro camino que el de centrarnos en nuestros planteamientos, en redoblar nuestros esfuerzos para aumentar la confianza de las personas en el proyecto europeo. Y a la hora de explicar la importancia de la Unión Europea en la vida de sus ciudadanos y en resolver sus problemas diarios, desde mi experiencia en el Comité de las Regiones y durante mucho tiempo al frente de una comunidad autónoma, la de Murcia, creo que contamos con ejemplos claros de la utilidad concreta de la integración europea y del éxito de sus consecuencias en el progreso de nuestras regiones. Regiones en las que, gracias a los fondos de la política de cohesión, hemos financiado hospitales, colegios, autovías, depuradoras, recursos turísticos y un larguísimo etcétera. Regiones que seguirán financiando en el nuevo período presupuestario medidas concretas con repercusiones tangibles, como la elaboración de planes de eficiencia energética, la captación de proyectos de I+D+I o el apoyo a pymes para su establecimiento, también su desarrollo, la creación de condiciones óptimas para ofrecer nuevos puestos de trabajo. De igual modo, el proceso de integración europea ha sido tremendamente útil en el gran impacto que la política agraria común ha tenido en nuestras zonas rurales, así como el impulso que la Unión está dando a las redes transeuropeas de transportes con corredores que serán los nudos de comunicación más importantes del continente. Considero que este es el valor añadido de Europa, es decir, la consecución de proyectos cercanos y tangibles que tienen como objetivo mejorar el bienestar de las personas. Tenemos que ser conscientes y saber transmitir, en resumen, que este proyecto no es solo de integración en el ámbito económico, sino que constituye el territorio de mayores cotas de respeto de los derechos humanos del planeta, en un proceso de unificación cada vez más político, cada vez más social. Porque todas estas medidas a favor de la convergencia en el aspecto económico quedan en un segundo plano respecto a la necesidad de un reforzamiento de la unión política. Porque sólo así, desde el convencimiento de que la gran familia europea obtiene su fuerza en la medida que persigue unida unos mismos fines, seremos capaces de afrontar con éxito los desafíos que se nos presentan día a día. Las elecciones del próximo 25 de mayo son, en cierto modo, diferentes de las anteriores. Y lo son, entre otras cuestiones, porque por primera vez los ciudadanos, gracias al Tratado de Lisboa, ya saben que si el Partido Popular Europeo, pongamos por caso, gana las elecciones, caso que me gusta poner, por cierto, y se convierte en la primera fuerza política del Parlamento, Jean-Claude Juncker será el presidente de la Comisión Europea con el excelente aval de su gestión al frente del gobierno de Luxemburgo y su demostrado afán europeísta. Esta circunstancia, así como el aumento de las competencias del Parlamento Europeo, son buena muestra de una Europa cada vez más democrática y más transparente. Se abre entonces un nuevo periodo en el que la Comisión y el Parlamento Europeo, que salgan elegidos de aquí a unas semanas, así como el resto de instituciones europeas, deberán centrar sus trabajos en afrontar los desafíos que se plantean en tres áreas, a mi juicio, fundamentales para el ciudadano. Tres áreas que son crecimiento y empleo, inmigración y política de vecindad. En la primera de ellas nos toca consolidar la estabilidad económica y financiera de Europa. Las previsiones de crecimiento para España ya son positivas
y las regiones somos actores clave de esta tendencia. Como bien saben, tanto el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea han mejorado sus previsiones de crecimiento para la economía española para los años 2014 y 2015. De hecho, la revisión al alza de las perspectivas de crecimiento que realizó el Fondo Monetario para España es la más significativa entre las principales economías mundiales. Y la Comisión pronostica un aumento del crecimiento para el año que viene por encima del 2% de nuestro Producto Interior Bruto. Este cambio de tendencia se ha producido en parte por la puesta en marcha de las reformas estructurales de nuestro Gobierno y también por la confianza que estas reformas han generado entre los inversores y los mercados. Hemos logrado entre todos mejorar la credibilidad de España en Europa y pasar de la España del rescate a la España de la recuperación. Atravesar los momentos más duros de la crisis nos ha llevado a la constatación de que es necesaria una mayor coordinación económica y financiera a nivel europeo, como también entre los distintos niveles de la administración pública. Las regiones europeas no solo han de comprometerse, por ejemplo, a controlar el déficit, sino que han debido abordar reformas estructurales muy duras, pero todo ello para salvaguardar el estado del bienestar y garantizar los servicios públicos básicos de calidad. Cumplir con los objetivos coyunturalmente establecidos por las instituciones europeas es también crucial para afrontar la principal prioridad de todo gobierno, es decir, hacer frente a los porcentajes de desempleo, y en particular al referido a los jóvenes. Y aunque los datos con los que se ha iniciado 2014 son buenos, aún no podemos y no debemos conformarnos. Nuestra posición al respecto es nítida. Para combatir el desempleo juvenil, la población joven en su conjunto debe contar con una oferta de empleo de calidad, así como con una educación superior o una formación profesional adaptada al mercado laboral. Por ello, desde el Comité de las Regiones apostamos en su día fuertemente por el modelo de garantía juvenil europeo, que se está aplicando ya en todos los Estados miembros. Nos sentimos plenamente satisfechos de haber podido colaborar en el impulso a esta iniciativa de creación de empleo juvenil acordada por la Unión Europea y que cuenta con 6.000 millones de euros, 1.800, por cierto, destinados a España, para atajar el que es, sin duda alguna, el principal problema de Europa hoy en día, implicando a las empresas en la creación de empleo para los jóvenes. Empresas que son fundamentalmente pymes, más de 20 millones en Europa, que ocupan casi el 90 millones de trabajadores, es decir, el 60% de quienes trabajan en la Unión Europea. Por tanto, si queremos consolidar a Europa en la vía del crecimiento innovador, sostenible e integrador, es absolutamente crucial que el apoyo a las pymes sea la prioridad a todos los niveles, principalmente actuando desde nuestro entorno más próximo. Las pymes dependen en su mayoría de la demanda del mercado local. Tenemos que asegurar un entorno favorable que facilite la creación de nuevas empresas, así como un apoyo económico, fiscal y financiero y un contexto político que ayuden a paliar la desaparición de las mismas. Vaya calor que hace en Madrid, por cierto. Y vengo de Murcia, señores. Y además lo hemos de hacer con medidas concretas y no solo con expresiones de voluntarismo. Medidas como la que ha anunciado la Comisión Europea de incrementar el apoyo a las pymes hasta los cerca de 140.000 millones de euros en el marco de la nueva política de cohesión para el periodo 2014-2020. Ayudar a las empresas para que consigan financiación e inviertan en innovación nos hará salir reforzados de la crisis actual. Y ayudar a las empresas es también una obligación para el sistema bancario, que ha recibido apoyos públicos en los momentos más complicados y que ahora debe devolver esa confianza ofreciendo una respuesta generosa y comprometida, haciendo posible que el crédito fluya con normalidad y con ello permitiendo a los empleadores condiciones favorables para la creación de empleo estable. Y esto, señoras y señores, también es un tema que se aborda en Europa con, por ejemplo, recientes acuerdos del Consejo y del Parlamento Europeo para completar la unión bancaria, creando el mecanismo de resolución de crisis bancaria y la reforma de la Directiva de Garantía de Depósitos para evitar situaciones como la que hemos vivido recientemente en distintos Estados miembros de la Unión Europea. El segundo gran tema que necesitará soluciones inmediatas en el ámbito europeo y que afecta tanto a personas como a los Estados y las regiones se centra en el control de la inmigración irregular. Hace un mes, los días 3 y 4 de abril,
tuve la ocasión de visitar las ciudades de Ceuta y Melilla con el fin de conocer sobre el terreno la realidad del fenómeno migratorio en todas sus dimensiones y mantener encuentros con las autoridades melillenses y ceutíes, así como con funcionarios que gestionaban los centros temporales de acogida de inmigrantes. La inmigración irregular en las fronteras sur de Europa se ha convertido, no debemos olvidarlo, ante todo en un drama humano que precisa de una respuesta común europea, de una respuesta que va más allá de la mera defensa de las fronteras. Los límites territoriales de Ceuta y Melilla son también las fronteras de la Unión. Son, asimismo, las fronteras de todos los Estados miembros que constituyen la Unión Europea, lugares que actúan como puerta de entrada por donde acceden ingentes cantidades de africanos, pero no constituyen el destino final de su periplo migratorio, puesto que el deseo de estas personas es llegar a otros lugares de la Unión. Desde mi punto de vista, para gestionar este fenómeno migratorio, las instituciones europeas deberían aplicar una fórmula compuesta de 3 elementos en paralelo. Primero, el control eficaz de las fronteras exteriores. En segundo lugar, la cooperación con los países de origen y de tránsito, porque es imprescindible atajar el problema desde el propio país de origen de las personas que migran, pero no solo con la cooperación económica, sino con el impulso de prácticas políticas que sean democráticas, transparentes, con ideas basadas en la libertad y también en la modernización de sus estructuras. Y en tercer lugar, hay que hacer un llamamiento a la solidaridad política y económica del conjunto de la Unión Europea con los Estados que somos frontera exterior y que sufrimos una mayor presión migratoria. Es necesario un compromiso real y urgente, así como la adopción de medidas tangibles y financieras por parte de la Unión Europea, ya que esta situación no es un problema español, es un desafío europeo que debemos afrontar entre todos. Las ciudades de Ceuta y Melilla y sus autoridades locales, al igual que otros enclaves del sur de Italia, necesitan el apoyo de las instituciones europeas y en situación particular bien merece un reconocimiento a nivel europeo. Finalmente, como tercer desafío que atañe a cada ciudadano europeo y a las entidades regionales, me gustaría mencionar la política de vecindad y exterior de la Unión Europea como clave para la estabilidad geopolítica de nuestro continente. Señoras y señores, Rusia está manteniendo un pulso importante con la Unión Europea en lo relativo a la situación en Ucrania. El hecho de que la bandera europea haya ondeado en la Plaza Maidán durante los momentos más duros de resistencia al régimen de Yanukovych debería ser objeto de reflexión para aquellos que dudan del proyecto europeo. La vocación europeísta de nuestros territorios vecinos es indicio de que el conjunto de garantías, de derechos, de libertades en que se basa la Unión Europea se aprecia más claramente desde fuera de su territorio que dentro del mismo. Desde el Comité de las Regiones estamos apoyando al pueblo ucraniano y a su gobierno de transición, siendo conscientes que la Unión Europea tiene que estar unida e implicada para evitar una guerra civil que se vislumbra a todas luces como fruto de un comportamiento más propio de la Guerra Fría que del mundo interconectado que vivimos en el siglo XXI. La población ucraniana tiene que sentir que la Unión Europea no les abandona y que les ayuda en el duro trance de transitar hacia una democracia más plural, sin tutelas, sin directrices externas. Estoy convencido de que una reorganización territorial del Estado, basada en la descentralización de competencias, entendida como un modelo de gestión eficaz y de respeto a todas las sensibilidades del país, incluidas las minorías de habla rusa, puede ser la vía para aliviar las tensiones que vive Ucrania. Como indiqué al principio de mi intervención, la unidad europea es la mejor manera de hacer frente a los desafíos comunes. Tenemos una moneda común que nos convierte en líderes financieros, pero tenemos que desarrollar nuevos mecanismos de integración para seguir siendo una potencia económica y, más allá, un verdadero territorio de integración política y social. Tenemos que entender y transmitir que la Unión Europea es un proyecto común que irradia democracia, estabilidad, progreso y que necesita del compromiso de todos. Esa es, señoras y señores, la única manera de que los ciudadanos revaliden la confianza y la certeza de ser parte del proyecto europeo. En definitiva, un proyecto en el que España podrá y deberá ser activa
exigente y fuerte. Gracias por su atención. Sí. Bueno, hemos pedido al hotel que corrija, si es posible, la temperatura. Estamos en campaña electoral. Tienen que sudársela ustedes mucho. Ya llevamos algo. Muchas gracias. He tenido que despedir al señor ministro, don Luis de Guindos, que tiene que ausentarse, bien que le pesa, para asistir a la reunión semanal de la Comisión Económica. Bueno, empezamos por las preguntas. Yo le ruego que, como tiene usted mucho que decir, haga un esfuerzo de brevedad, si es posible. Sara Antoñanzas le pregunta, según el barómetro del CIS, el Partido Popular encara las elecciones europeas con 5 puntos sobre el PSOE. A principios de año el pronóstico era sensiblemente peor. ¿Por qué cree que su partido ha mejorado tanto en la expectativa de voto? ¿Qué pesa más? ¿El tímido repunte de la economía bien presentado por la propaganda del Gobierno o la falta manifiesta de liderazgo en el PSOE? ¿O las dos cosas? La pregunta es tan cierta en cuanto a que ya conlleva la respuesta que voy a ser brevísimo. En primer lugar, diré que la mejor encuesta es la de tamaño natural, que es cuando se deposita la papeleta en las urnas, y por tanto las encuestas a las que yo le tengo total respeto, aunque sea porque la elaboran profesionales absolutamente dignos y respetables, pero las encuestas son la foto fija del momento. Ciertamente ya estamos a muy poquitas horas de la campaña, el momento, por tanto, seguirá siendo no muy distinto al que es a día de hoy, pero insisto en que la mejor encuesta es la de las urnas, y esto se sabe el día 25 de mayo. Sea como fuere, son ambas cosas. Efectivamente, el Partido Popular ha ido mejorando porque, en definitiva, no es que ha hecho lo que no quería hacer, pero al final tuvo que hacer. No, ha hecho lo que sabía que tenía que hacer ante una situación de crisis, con absoluta firmeza, con convencimiento de que lo que hacía, siendo duro y generando sacrificio, es, sin embargo, lo que convenía al interés de España y al común de los españoles. Por tanto, esto es lo que ha hecho el Partido Popular, y estas cosas al final se terminan reconociendo cuando enfrente, además, hay un partido que titubea, que niega un día que estamos en crisis, que niega otro día que estamos en recuperación. Al final, lo que hay es un partido, el Popular, dentro de las muchas dificultades por la aplicación de duras medidas, que, sin embargo, empieza a crecer en confianza ante los españoles, y un partido, el socialista, que sigue perdido en la nada. Van a gran velocidad, de esto ya sabemos, sobre todo escuchando últimamente a la candidata al Parlamento Europeo, van corriendo a gran velocidad, pero hete aquí lo peor de todo, hacia ninguna parte. Cristóbal Sánchez le pregunta si se imagina usted que a causa de la desafección, la abstención y la aparición de grupos antieuropeos y xenófobos se fraccione tanto el Parlamento que nadie resulte con fuerza clara y sea prácticamente imposible funcionar como hasta ahora. ¿O es tan optimista usted como para creer que la Eurocámara girará todavía más a la derecha? Bueno, el optimismo mío consiste, sería extraño que fuera otra cosa, en que el Partido Popular será la fuerza más votada, lo cual no significa que optimismo sea sinónimo de candidez o de ingenuidad. Evidentemente, hay grupos que están creciendo día a día, son pequeños grupos, que además tienen un componente muy radical, sea en la extrema derecha, sea en la extrema izquierda. No son solo euroescépticos, que a mí me preocupan, pero hasta cierto punto son antieuropeos, que es cosa distinta. El euroescéptico, en definitiva, no hace sino mostrar una actitud crítica con Europa porque termina interesándole a Europa. El antieuropeísta es otra cosa totalmente distinta, y estos sí que son caldos de cultivo para estos grupúsculos que cada día crecen más y en más sitios, repito, con un componente absolutamente extremista. Y aquí sí que tenemos que preocuparnos porque una atomización del Parlamento Europeo puede significar también pues, un colapso, un bloqueo en los temas más importantes que tenga que sacar hacia adelante el Parlamento Europeo por falta de acuerdo, por falta de consensos, una vez que, insisto, podríamos ver una Eurocámara absolutamente atomizada.
Por eso, uno de los ejes fundamentales del discurso del Partido Popular en esta campaña es tratar de transmitir la idea de que somos un partido fuerte, un partido capaz de defender los intereses de Europa y, cuando de España se trata, capaz de defender los intereses de España. Yo creo que es muy importante hacer hincapié en ello, porque lo otro, yo no decir que sea un voto tirado, tampoco voy a faltar al respeto, faltaría más a quien decida votar lo que decida votar, pero de luego sería un voto, digamos, por lo menos con escasa trayectoria para los objetivos que se plantean en el Parlamento Europeo, que es hacer más Europa. En este caso haríamos menos Europa. Antonio Cortés dice: Partido Popular, Partido Socialista y UPyD están de acuerdo con expulsar de la Unión Europea a una Cataluña independiente. Izquierda Unida da la nota discordante, asegurando que Europa no tiene competencias ni margen de maniobra y reclama el derecho de los catalanes a decidir. ¿Con cuál de estas posiciones está más de acuerdo? ¿Cree que el debate soberanista puede influir en las elecciones del 25 de mayo? ¿La unidad nacional está invitada a la campaña? Bien, otro de los ejes de campaña precisamente es el hacer referencia a que este es un partido que aboga por la unidad nacional. Yo creo que a estas alturas de la vida sería incluso estéril por mi parte tratar de convencerles a ustedes de que el Partido Popular es un partido de corte nacional, que además tiene una profunda convicción de los valores de España y que defiende España por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Dicho lo cual, bueno, una cuestión es lo que alguien pueda pensar, en este caso lo que opina Izquierda Unida, otra lo que puede decir el sentido común. El mío, desde luego, no coincide con Izquierda Unida, cosa por otra parte que seguro que a ustedes no les sorprende. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, es lo que dicen los tratados europeos. En este caso, creo que ya los líderes se han manifestado, líderes europeos, se han manifestado por activa y por pasiva, y lo han dicho con toda claridad. Una región, llámese Cataluña, llámese Escocia, llámese Flandes, que decidan separarse de su Estado, que en definitiva no es sino Estado miembro de la Unión Europea, automáticamente deja de ser parte de la Unión Europea. Se pone a la cola de los muchos que están aspirando para ser Unión Europea y cuando le toque, le toca, si es que le toca. ¿Cabe hablar de una Europa de las regiones y no de la Europa de los Estados en estos momentos en que los nacionalismos soberanistas podrían dispararse emulando el proceso en Cataluña? Esto tiene mucho que ver con la proximidad de las instituciones al ciudadano, ¿no? Yo creo que la Europa de los Estados es fundamental, porque en definitiva es en esto en lo que se basa, es el origen, es la esencia, y este es el gran pilar que soporta el sentido y el contenido de la Unión Europea, ¿no? Lo que no quita, por otra parte, porque no tiene por qué ser incompatible, el que se pueda hablar de una Europa de las regiones, de una Europa de cercanía, de proximidad al ciudadano, que es algo que también se demanda a sí mismo, ¿no? Pero en este sentido habría que combinar ambas cosas porque es perfectamente combinable. Luis Ayuso le pregunta si no cree usted que las elecciones europeas no se están planteando como tales, sino como unas primarias en clave nacional española para anticipar posibles resultados. Estas cosas suelen ocurrir, siempre pasa igual, es decir, pero son las elecciones europeas, son las elecciones municipales y autonómicas que suelen celebrarse siempre con antelación a las generales y todo el mundo hace lecturas, porque es inevitable que se hagan, a todos nos gusta hacer lecturas. Si el resultado es malo, inmediatamente diremos que no es extrapolable y por lo tanto no tenemos por qué comparar nada, sea el partido que sea a quien le corresponde tener el mal resultado, ¿no? Cuando es bueno, nos falta tiempo para decir esto es en definitiva lo que los españoles quieren. Bien, sea como fuere, está claro que las elecciones europeas, estas sí, especialmente las europeas, son para más de una clave. La verdad es que la complejidad de estas elecciones no solamente es que sean para hacer determinadas lecturas de qué va a pasar el año que viene en municipales y autonómicas, o si esto significa que es un no, un rechazo a la política del Gobierno de España. Esto también se trata de vender siempre, repito, sea cual sea el partido, que en ese momento está en la oposición, en el supuesto de que el resultado sea malo para quien está gobernando. Estas cosas pasan, no nos vamos a engañar. Lo que ocurre, digo, que en esta ocasión además hay una cierta complejidad, porque, claro, estas elecciones han servido para castigar, generalmente esa es la tradición, para castigar a quienes gobiernan. Yo siempre pongo un dato clarísimo. El día 15 de marzo del año 2004, Rodríguez Zapatero ganaba las elecciones en España por primera vez. El día 13 de junio de ese mismo año, 13 de junio, no habían pasado 100 días, se celebraban elecciones al Parlamento Europeo. ¿Quién ganaba esas elecciones? Las ganaba el Partido Popular. No las ganó Rodríguez Zapatero.
No llevaba ni 100 días gobernando. Acababa de llegar precisamente como aquel que fue capaz de desbancar al Partido Popular del Gobierno. Y, sin embargo, 90 y tantos días después se celebraron unas elecciones que perdía precisamente el Gobierno. Hay una tradición, hay una predisposición a castigar al que está gobernando, indistintamente de que lo haga mejor o peor. Pues tengo la sensación de que en esta ocasión vamos a romper precisamente esa línea y el partido que está gobernando, el Partido Popular que soporta al Gobierno, será el que gane las próximas elecciones del 25 de mayo. Presidente, ¿cómo cree que debería ser la reforma fiscal que el Gobierno se plantea hacer en 2005, entre otras razones para ganar las elecciones generales? ¿No cree que no existiría una auténtica Unión Europea hasta que haya una fiscalidad única con las mismas bases impositivas, con una misma o similar carga fiscal? Pues yo pienso que efectivamente esa debiera de ser la línea fundamental. No podemos estar hablando de una Unión Europea en donde el 80% de las decisiones que allí se toman afectan tanto a ayuntamientos, a regiones, al propio gobierno de la nación, si después nos encontramos que en lo esencial, en lo fundamental, estamos con mecanismos distintos. Claro, al final, esto es lo que se ha venido demandando. Yo creo que en este sentido la Unión Europea ha avanzado de manera importante. Pienso además que la crisis ha servido para mostrarnos un camino que probablemente antes no hubiéramos reparado en que existía o en que era necesario el hacerlo. Y si no existía, había que crearlo. Bueno, estamos en el momento de poder crear ese camino, precisamente con políticas que sean comunes. En el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, en el ámbito monetario, ya se hizo y dio resultado. En el ámbito financiero, en ello estamos. Creo que estos son los elementos básicos y por ahí debiera de ir la reforma fiscal. Señor Armando Torío, le pregunto, ¿a qué le parece que Bruselas siga pidiendo reformas importantes en España? ¿Tiene razón el Gobierno de Rajoy cuando dice que lo principal está hecho y que ahora no toca reformar ni recortar más? Yo creo que España ha dado muestra de ser, de todos los Estados europeos, que son 28 Estados miembros, el país que más reformas ha llevado a cabo y además en 2 años. Y también diré más, el Gobierno de Mariano Rajoy es el gobierno más reformista de toda la historia de España, con lo cual yo creo que pedirnos más reformas, digamos desde un plano de exigencia con objetivos concretos marcados por la Unión Europea, creo que en este caso está en asintonía con lo que realmente se está planteando en España, que es una serie de reformas cuyos resultados empezamos a ver. Yo creo que España ha dejado de ser, como dije anteriormente, aquel socio que venía a constituir la característica de pelotón de los torpes para ser hoy un socio creíble, firme y además respetado. Por tanto, en ese sentido, que se le deje al Gobierno de Mariano Rajoy que siga haciendo lo que está haciendo porque está en el camino adecuado. Desde la Embajada de Rusia le dicen sobre Ucrania. Está claro que el gobierno del presidente Yanukovych fue acusado de corrupción, pero fue legítimo. ¿Por qué apoya al gobierno de tránsito de Kiev, que llegó en violación de la Constitución de Ucrania, del acuerdo a 3 bandas del 21 de febrero y que está compuesto parcialmente por fuerzas ultranacionalistas e incluso nazis? Sobre este mismo tema de Ucrania, Luis Antonio Bañón, ¿tiene Ucrania una solución pacífica? ¿Es impotente la Unión Europea en un asunto tan importante? ¿Lo es por la diferencia de intereses sobre Estados miembros? ¿Qué conclusiones sacó usted de la reunión que mantuvo el pasado 28 sobre este tema? Yo el pasado 28 no pude reunirme con el gobierno ucraniano, pensaba hacerlo. El único problema que hubo es que cuando yo estaba a punto de dirigirme a la sede del gobierno, entonces presidido por Yanukovych, se produjo, digamos, una carga fortísima en la Plaza Maidán. Claro, yo preferí, y lo digo claramente, y no voy a abrir ningún tipo de conflicto diplomático, simplemente digo lo que creo que tengo que decir en función de mi propia conciencia. Así actué y así decidí. Yo negué reunirme con el gobierno de Yanukovych porque se había iniciado, repito, una carga brutal. No tiene más calificativo que una carga brutal. Y además de todo ello, con muertos. Comprenderán ustedes que yo no podía servir, ni mucho menos, de cobertura, de coartada, a aquel gobierno corrupto, ciertamente, y criminal también. Yo no estaba dispuesto a servir de coartada, dando la imagen de que mientras que Yanukovych se reúne con representantes de la Unión Europea, fíjense qué dialogante es Yanukovych, sin embargo, estamos viendo cómo estos bárbaros, entre comillas,
de la Plaza Maidán están provocando al propio gobierno de Yanukovych. Yo no podía prestarme a ese juego, ni mucho menos, por lo cual no hubo reunión. Ahora bien, el gobierno de Ucrania, lo dicen desde la embajada rusa, quien hace esta pregunta, es, como bien ha dicho, un gobierno de transición. Y, por tanto, no hay ningún tipo de legitimidad que no sea la convocatoria inmediata de elecciones. Elecciones que están convocadas y elecciones que se van a celebrar de aquí a muy pocos días. Esta es la situación. ¿Esto es bueno? No es bueno, pero parece que es menos malo que lo que había anteriormente. Esta es la cuestión. Y esto es lo que tiene que fijarse la Unión Europea. No tenemos que estar interviniendo ni aquí ni allí. Lo dije anteriormente, no caben intervenciones externas a lo que tiene que ser la decisión soberana de Ucrania. Pero si hay intervenciones externas, habrá que contrarrestar con intervenciones externas. Me estoy explicando perfectamente. Con lo cual, advertirán ustedes que la posición no puede ser la de Unión Europea, que la que acepta, y no solamente es la Unión Europea, cuidado, es la comunidad internacional la que ha adoptado una decisión que es unánime, a excepción de Rusia. Solución pacífica, es muy difícil, pero no es imposible. No debe de ser imposible. Habrá que agotar todas las posibilidades para que no sea una solución llevada a la guerra. La guerra civil está casi servida. Es que el Estado en Ucrania, yo voy a ir dentro de unas semanas a Ucrania, lo que ahí se está en estos momentos generando es lo más parecido a una guerra civil. En definitiva, son ucranianos contra ucranianos. Hay que evitar que esto se extienda y, por lo tanto, que adquiera características, voy a poner comillas, oficiales de guerra civil. Solución pacífica, habrá que buscarla. Habrá que buscarla. El diálogo es, desde luego, el mejor de los mecanismos y no los tanques. Primera cuestión. Segunda cuestión, hombre, es evidente que habrá que plantear cuestiones de futuro, por ejemplo, la pertenencia o no a un sistema u otro de defensa. Comprenderán que yo no voy a entrar ahora mismo en estos terrenos porque es tal la altura de esta política que a mí me podría producir vértigo. Y se lo dice alguien que ha sido alpinista durante muchos años. Pero me podría producir un cierto vértigo o por lo menos una cierta irresponsabilidad si yo voy más allá de donde debo de ir. Simplemente digo, Ucrania requiere del apoyo de la comunidad internacional desde el punto de vista económico. Ucrania necesita, al mismo tiempo, una reforma de las estructuras básicas de su propia administración que vaya enfocada hacia una, digamos, descentralización de poderes que podría incluso desembocar, ¿por qué no?, asimismo en una especie de confederación de regiones, habida cuenta de que hay regiones marcadamente prosoviéticas, prorrusas, y regiones marcadamente proeuropeas. Y en este sentido habría que facilitar todos los mecanismos para que haya una convivencia dentro de un cierto federalismo. Miren que si me oye alguien que no es precisamente de mi partido, podría aplaudir inmediatamente la idea del federalismo. No es por ahí por donde yo voy, sino que me estoy centrando mi discurso fundamentalmente en Ucrania. Hombre, y por otra parte he dicho que los espacios de defensa, y quien quiera entender, debe de entenderlo. Yo, desde luego, comprenderán ustedes que no voy a ir mucho más allá, pero los espacios defensivos, las alianzas defensivas, son algo que están en juego. Creo que es muy importante que se aclare la idea de si Ucrania va a estar en la OTAN o no va a estar en la OTAN. Así de claro. Porque Rusia no lo iba a consentir. Pues a lo mejor habrá que llevar a cabo algún tipo de negociación también en ese sentido. Miguel Moreno, de la revista Dirigente, subraya que usted ha dicho que las pymes son primordiales, pero esto contrasta con que la Administración sigue retrasando sus pagos a estas empresas. ¿Cómo mejorar el hecho de que se penalice el pago de las deudas de la Administración con las compañías, pero continúen sin recibir los pagos de esta en los plazos acordados? Se refiere a las deudas de las empresas con la Administración. Sí, bueno, vamos a ver. Desde luego, cualquier planteamiento que se pueda hacer desde las pymes en un sentido más o menos negativo de lo que ha venido aconteciendo en los últimos años tiene sentido y yo creo que ha de ser acogido con absoluto respeto y también con comprensión, ¿no? Ahora bien, no pensemos que estamos solamente en el negro y que habría que evolucionar hacia el blanco sin posibilidad de tránsito. No, esto no es así, porque esto no puede ser así. A nadie se le oculta que la crisis afecta a todos. Y cuando digo a todos, estoy hablando también de las administraciones públicas. Nadie vaya a pensar que la crisis solamente afecta a las empresas o a las familias, ¿no? Y hay una repercusión inmediata que tiene sus efectos también en las propias administraciones públicas.
Si las administraciones dejan de ingresar, las arcas se vacían y con lo cual no podemos pagar una serie de servicios si no es buscando fórmulas capaces de poder llevar a cabo, aun con las arcas vacías, el pago a la pequeña y mediana empresa, al proveedor, en definitiva. Quiero decir con esto que en estos momentos estamos en la fase de transición. Estábamos en el negro, hoy estamos en el gris. Y lo que no se puede negar es el esfuerzo que está haciendo este Gobierno, y he partido de la base de entender, de comprender cualquier situación de protesta, de crítica que se pueda generar con toda legitimidad y con todo argumento desde la pequeña y mediana empresa, desde los proveedores. Pero también digo, junto con todo lo anterior, lo que está claro es que estamos ahora en una fase gris para poder evolucionar hacia el blanco. ¿Por qué? Porque desde el Gobierno de Montoro, desde el Gobierno de Rajoy, el Ministerio de Montoro, se ha hecho el más grande de los esfuerzos para poder inyectar a las comunidades autónomas unas cantidades que nos permiten, a su vez, hacer frente a los pagos de proveedores. Esto yo creo que a día de hoy no solamente es que no es noticiable, esto se ha escrito muchísimo y se ha aplaudido esta decisión que tomara Rajoy, por cierto, la primera o de las primeras que tomó en el momento en el que tuvo la responsabilidad de gobernar España, ¿no? Pero lo cierto es que esto, que además no es noticiable, creo que es algo que todos conocemos perfectamente porque se está llevando a cabo. ¿Qué es el estado ideal? Pues no todavía, pero mejora la economía, las arcas supongo que empezarán ahora a ingresar más dinero y esto nos permitirá, por supuesto, poder hacer frente con la normalidad, con lo que hay que hacer, a la pequeña y mediana empresa. Yo lo que sí digo es una cosa: la mediana y pequeña empresa es el motor de la economía y, por lo tanto, el generador de empleo. No demos más vueltas. Y si esto lo tenemos tan claro con la palabra, hagámoslo también con los hechos. Y con los hechos de lo que se trata precisamente es de legislar en favor de la pequeña y mediana empresa, en favor del autónomo, en este sentido también se ha avanzado, y por otra parte el dotar de disponibilidad económica presupuestaria para que se puedan efectuar esos pagos. Luis Angulo dice: se celebra el domingo el aniversario de la tragedia de Lorca. Estos días han aparecido reportajes críticos sobre la falta de cumplimiento de las promesas de reconstrucción de la ciudad después del terremoto. ¿Se siente realmente satisfecho de lo hecho durante su tiempo al frente del Gobierno de la Comunidad Murciana? ¿Tienen razón quienes parecen magnificar las críticas? Vamos a ello. Esto de la satisfacción es un estado tan complejo que, además, parece que el político tiene que ir mostrando satisfacción por la vida. Yo no muestro satisfacción. Uno lo que muestra es, a veces, impotencia porque no pudo llevar a cabo lo que quería llevar a cabo, porque no supo, porque no pudo o porque no le dejaron. De esto también sabemos algo, o porque no le dejaron. Y en cuanto a su cumplimiento con respecto de lo que debe de ser la normalidad de la acción pública o la acción política, está claro que, como es normal, no tiene tampoco por qué producir grandes satisfacciones. Yo simplemente lo que digo es que Lorca es una ciudad que quedó prácticamente derruida por un terremoto de características brutales. Y que 3 años después del terremoto, Lorca tiene casi 1000 viviendas levantadas. El verano pasado se habían levantado más de 500 viviendas. A día de hoy estamos a punto de poder decir que se han construido algo más de 900 viviendas. Esto sí que se puede decir. Y que el patrimonio cultural, por cierto, riquísimo, histórico-artístico de Lorca, está en una fase avanzadísima en cuanto a la reconstrucción de todo cuanto se perdió allí. Y hay que decir, además de todo lo anterior, que a veces las cosas no van como uno querría que pudieran ir, porque, esto hay que decirlo también, probablemente no, seguro, en muchas de estas viviendas que todavía no se han podido construir, o en otras que ya se construyeron, ha habido tremendas trifulcas entre los propios propietarios de esas viviendas, porque yo prefiero que esto se haga de esta manera, yo prefiero que se haga más tarde, yo prefiero que no se haga, porque yo me apaño con esta otra vivienda, oye, aquí pues es un dinero que se nos da, esto es legítimo, pero es real y se tiene que saber. Ya sabemos que aquí lo políticamente correcto es decir, por supuesto, sacamos ahora mismo el flagelo, nos golpeamos, algún cilicio que otro también se puede poner, y a partir de ahí decimos, ¿qué vamos a hacerle? Mire usted, vamos a ver. Aquí se hacen cosas que están bien, se hacen cosas probablemente con una cierta lentitud, que debieran de haberse avanzado antes, también hay que decirlo, y se hacen cosas que no se pudieron hacer. O no se han hecho cosas, mejor dicho, que no se pueden hacer, sencillamente porque a veces
No hay ni acuerdo entre quienes tenían que tomar la decisión primera y última a la hora de poder llevar a cabo actuaciones en ese sentido. No obstante, les voy a decir una cosa. Aunque Lorca ciertamente está en una fase de recuperación importante y todavía no ha llegado al nivel que nos gustaría haber llegado, que es decir, el total, el 100% de la reconstrucción de esta ciudad, les diré no obstante que a lo mejor conviene a quienes puedan llevar a cabo esas muy legítimas críticas, fotografiando lo que está derruido y, sin embargo, ignorando lo que se ha construido, no sería malo, por ejemplo, poder desplazarse a L'Aquila, en Italia, que fue también planchada por un terremoto y seguro que tienen posibilidades de sacar infinitas fotos de zonas derruidas y todavía escasas fotos de zonas construidas. Yo he estado en L'Aquila, conozco el tema. Amparo Valencia dice, la prensa digital murciana ha titulado Garre, es decir, el nuevo presidente de Murcia, felizmente con nosotros, devuelve el favor a Valcarce, usted felizmente con nosotros, y le crea un carguillo a usted, comisionado para las relaciones con las otras comunidades autónomas, para financiar su campaña, la de usted. ¿Podría confirmar que esto es así o puntualizar estas informaciones? Esto es una solemne estupidez. Fíjese que no voy a andar por las ramas. Una solemne estupidez que no tiene ni pies ni cabeza, que de pronto se le ocurre decir a la portavoz del Grupo Socialista, muy mal les tienen que ir las cosas en la región al Grupo y al Partido Socialista cuando tienen que recurrir a estas artimañas, y que, desde luego, pues hombre, tiene su repercusión porque es normal que sea así, aunque lo hemos explicado muchas veces. Probablemente he sido malo explicándolo y no ha sido suficientemente entendido. Pero yo se lo voy a explicar a ustedes. Muy rápido del Partido Socialista en contarlo. Sí, pues ahora yo se lo voy a explicar a ustedes con claridad. Parto de la base de que las campañas electorales del Partido Popular pues se financian, como es natural, con los fondos del Partido Popular. Y no hay que recurrir a fondos públicos ni cosas de estas por el estilo. Para eso tenemos un claro ejemplo en Castilla-La Mancha y no es precisamente el Partido Popular. O sea, después podremos hablar de en Castilla-La Mancha. Yo supongo que el Partido Popular no se trata de suponer, se trata de saber con certeza y de documentar, como sin embargo sí está documentado en otros casos distintos que nada tienen que ver con el Partido Popular. Vayamos a lo mío, que en definitiva es mi libro. Yo soy presidente del Comité de las Regiones porque me han votado. Nadie me ha regalado nada, me han votado. Y además me han votado todos los grupos políticos, incluido el Grupo Socialista, en el Comité de las Regiones. Y además de ser presidente del Comité de las Regiones, hasta hace un mes y pico soy presidente de la región de Murcia. ¿Para qué me vale a mí ser presidente del Comité de las Regiones vinculado a la presidencia de la región de Murcia? Por ejemplo, para poder llamar a un comisario y decirle, oye, comisario, necesito verte mañana mismo. Si lo dice un presidente de cualquier región de Europa, el comisario dirá, bueno, haga usted una instancia, diríjase a mi jefe de gabinete, probablemente yo no seré quien pueda recibirle, pero alguien le recibirá tal vez de aquí a un mes o un año. Pero el ser presidente del Comité de las Regiones es una llave que le abre la puerta inmediatamente ante cualquier comisario del Colegio de Comisarios Europeo. Necesito verte mañana mismo, y el comisario dice, mañana mismo yo te veo. El hecho de ser presidente del Gobierno de Murcia, que lo era, me permitía llevar al comisario de turno temas relativos a la región de Murcia. Insisto, si no hubiera sido presidente del comité, por mucho que yo me empeñe en llevar temas de la región de Murcia, me mandarán al jefe de gabinete y toda la historia que ya les he contado. Luego, ahí había una dualidad que venía bien. Ser presidente del Comité de las Regiones y presidente de Murcia me permitía acceder al comisario con carácter inmediato y plantear temas de la región. Pero un día dejo de ser presidente de la región de Murcia. No dejo de ser presidente del Comité de las Regiones. Lo cual significa que, siendo presidente del Comité de las Regiones, pero no de Murcia, si yo mañana pido una reunión al comisario, me va a recibir mañana mismo. Ahora bien, cuando yo le diga, oiga, y quiero hablar del tema de Murcia, no, perdone, esto ya no. Usted habla de un tema genérico que es el Comité de las Regiones. Tema de Murcia no. Porque usted no tiene vínculo con el Gobierno de Murcia ya. Y el Gobierno de Murcia, inteligentemente, me dice, oye, no querríamos desperdiciar tu trayectoria y tu realidad de presidente del Comité de las Regiones. Nos gustaría, por tanto, contar contigo para que pueda llevar temas que yo ya estaba abordando desde hace bastante tiempo
no cerrados todavía. Me refiero, por ejemplo, a las ayudas de Estado compatibles o no del aeropuerto de Murcia. Fíjense lo importante que es esto. Por cierto, ¿cuándo van a abrir el aeropuerto? Ya, a mí el señor Garre le responde inmediatamente, que yo ya, en este caso... Señor Garre, señor presidente, ¿quiere decir usted algo en relación a cuándo se va a poder responder esa pregunta de siempre o de hace mucho tiempo? Bueno, pues efectivamente, tal y como ha explicado el ponente Ramón Luis Valcárcel, nosotros en el Gobierno, lógicamente, no queremos prescindir de nadie que tenga experiencia en cualquiera de uno de los asuntos que preocupen al Gobierno regional de Murcia. Vamos a nombrar también como comisionado para cuestiones económicas y de Hacienda al portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, al portavoz de Economía, Vicente Martínez Pujalte, que nos acompañaba esta mañana también. De la misma manera, tendríamos que hacer uso, y eso es lo que hicimos, de una persona con la experiencia acreditada de Ramón Luis Valcárcel en materia de la Unión Europea. Y eso fue lo que nos llevó, lógicamente, el interés más necesitado de la región de Murcia a hacer ese expediente, a aprobarlo, y luego nos encontramos con que fue el Grupo Parlamentario Socialista el que nos hizo de portavoz a una documentación que la ley nos obliga a presentar en el Parlamento Autonómico y que así hicimos. Y entonces aparecen como que han descubierto algo que nosotros, de forma transparente, habíamos enviado como corresponde a la Asamblea Regional de Murcia. Nada más. ¿Del aeropuerto? ¿Cuándo se abre? El aeropuerto va bien, va bien. El aeropuerto está construido y ahora lo que falta es que vuelen los aviones y estamos en eso. Le va a venir muy bien a don Ramón Luis para venir a Murcia en menos de 6 horas, como le cuesta ahora desde Bruselas. Esto es ser de la periferia. Pues, si me permiten, yo terminaría entonces de explicar, esto es muy importante, porque, ya digo, y es cuando el Gobierno se dirige a mí y me dice, oye, tú podrías ser comisionado, te ocuparías de estos temas, aprovechando tu circunstancia de presidente del Comité de las Regiones, sigues abriendo puertas en la comisión, llevas los temas... Perfecto, oye, pues, encantado de la vida. No hay más que eso. Es decir, al final, de lo que se trata es que yo podría estar muy cómodo, siendo candidato, que lo soy, haciendo mi campaña que estoy haciendo, siendo presidente del Comité de las Regiones, que lo sigo siendo, y punto y final. Pero, además de todo ello, cuando el Gobierno me dice, oye, presta este servicio a la región, encantado de la vida. La cuestión es que no es un cargo, porque entendemos por cargos cosas que están remuneradas. Sería una carga que además yo acepto gustoso y honrado, porque no tiene remuneración alguna. Luego, ¿de dónde se puede uno costear no sé qué extraña campaña mediante extrañas financiaciones si no supone un solo euro para las arcas regionales? Pero es que les voy a decir más. Yo he sido 19 años presidente de la región de Murcia. Luego he sido 19 años miembro del Comité de las Regiones. Y he viajado mucho a Europa y me he implicado mucho con Bruselas y con la Unión Europea. ¿Saben ustedes en 19 años cuál ha sido el coste de mi actividad política europea para las arcas regionales de la Comunidad Autónoma de Murcia? Se lo digo, 0 euros. Ese es el coste durante 19 años. 0 euros. Luego, ¿de dónde se saca nadie que si yo voy a seguir haciendo lo mismo que antes, con un vínculo del Gobierno que me nombra comisionado, que no reporta beneficio alguno para mí, ni gasto alguno para la comunidad, ¿de dónde saca uno dinero para financiar el qué? Pues yo digo que es una solemne estupidez. Y no digo más, porque es suficiente. Ustedes sí lo han entendido. Yo espero que alguien por ahí por Murcia lo pueda entender, como ustedes seguro que lo han entendido. Creo que en Murcia también se ha entendido. Santiago Alonso, y ya para finalizar, dice, aunque sea a ratitos, tiene nostalgia de haber sido durante tantos años presidente de la región de Murcia. ¿Va a mirar mucho hacia atrás cuando ya solo esté entre Bruselas y Estrasburgo? Mire, no sé si tengo que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, porque a mí me pasa algo muy extraño. Es como el que se da un golpe y pierde la memoria. Y dice, creo que me llamo Ramón Luis, pero no sé mucho más. Créanme, soy de verdad, no tengo noción del pasado. No aplico memoria al pasado. Yo salí de San Esteban un día, es el Palacio Presidencial. Cerré la puerta y dije, y ya no se mira atrás.
ni con rencor ni con nostalgia. No se mira atrás, porque hay muchas cosas que mirar hacia adelante. Créanme, se lo digo de todo corazón. O sea, no hay un solo día en el que haya dedicado un solo minuto a decir, yo estuve allí, yo hice esto o hice aquello. No es así. Yo veo al presidente Garre y me parece que es el presidente de toda la vida, porque además lo está haciendo maravillosamente bien. Y además yo tengo tal ilusión por lo que en estos momentos estoy haciendo. Poner en marcha una campaña electoral para una pequeña región como la mía, con más de 300 actos de campaña. No les cuento la precampaña que está siendo. Dedicado además a una agenda europea. Ayer mismo viajé a Bruselas, llegué esta noche de Bruselas. Estoy centrado, concentrado en lo que tengo que hacer. Y además es que lo que tengo que hacer y estoy haciendo me ilusiona tanto que no miro atrás. Por eso digo que debe de ser un caso un tanto extraño. Pero de verdad, no se me ocurre pensar ni un solo minuto. Oye, estaba aquí, yo ahora estaría... No, en absoluto. No deja de ser raro, ¿eh? Para mí me resulta raro, pero es así. Probablemente estoy muy preparado. De toda la vida de Dios me he preparado a algo tan importante como que nada es eterno. Nada lo es. Y todo tiene un final. Desde muy chico yo ya me había preparado para entender, cada cual tiene su forma de ser, su estructura mental, la mía es esa. Preparado para todo, si hasta la vida se acaba. ¿Cómo no se va a acabar un día la política o un ciclo político? Y va a tener la oportunidad de cerrar ese libro y abrir otro con páginas en blanco que hay que escribir. Me fascina, me entusiasma el empezar a escribir páginas, que ya he empezado a hacerlo, de mi nuevo libro. Borreto, ¿va a escribir un libro realmente? Sí, a mí me gusta muchísimo escribir. Mi padre era periodista, mi abuelo también, y me gusta, he heredado quizá, pues esa afición por escribir. Escribo mucho, poesía también, pero hasta ahora no debe convencerme a mí mismo lo que escribo, sea poesía o no, porque no lo he hecho público y creo que no lo voy a hacer público nunca. Lo que sí les garantizo es que yo no escribiré un libro sobre mí. Esto de las memorias sobre uno mismo, si lo hago, por favor, denme pescozones. Dígame, ¿pero estás tonto o qué te pasa? Es la cosa más absurda del mundo cuando alguien se cree tan interesante, sin haberlo sido, que es mi caso, para ponerme a escribir libros sobre mí. Hoy hemos tenido el honor de contar, además de con el presidente del Congreso de los Diputados y otras autoridades, con la presencia de los presidentes de Murcia y Cantabria. Y quiero aprovechar para invitarles a intervenir en estas tribunas. Las dos son comunidades que nos interesan mucho también en Madrid. En nombre de Red Eléctrica, de Asisa y de BT, don Jacinto Cabaistani, presidente en España de esta compañía, va a despedir el acto. Muchas gracias, señor Valcárcel, en nombre de los patrocinadores por atender a este desayuno. Nos ha encantado su discurso europeísta y le deseamos mucha suerte en sus nuevas atribuciones. Gracias.